Día WIT, niños. ¿Saben qué es lo que acabo de decir? Imagino que no, y que tienen curiosidad. Esto significa hola en irlandés. ¿Y ustedes recuerdan quién era Irlanda? Sí, exacto, Amy Carmichael, de quien hemos estado hablando. Y hoy, en el segundo día del mes de misiones, seguiremos aprendiendo sobre ella. Pero antes de comenzar con la lección de hoy, vamos a orar. Acompáñenme. Señor, te damos gracias por este día que nos das. Gracias porque podemos seguir aprendiendo sobre las misiones, Señor. Gracias porque los niños pueden ver ese video, Señor. Obra a cada uno de ellos, Señor, que puedan aprender cómo hablar a los demás acerca de ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, niños. Ahora, pónganse de pie que vamos a cantar. Voy a contarte de Jesús el Salvador. Alto, voy a contarte de Jesús el Salvador, que por mí murió, mi maldad pagó, que me perdonó y me transformó. Alto, voy a contarte de Jesús el Salvador. Anda, de Cristo cuenta, todo el mundo debe oír. Anda, de Cristo cuenta, todo el mundo debe oír. Que Jesús murió, mi maldad pagó, que los salvará y los cambiará. Anda, de Cristo cuenta, todo el mundo debe oír. Cede ya tu derecho, deja a Cristo conducir. Cede ya tu derecho, deja a Cristo conducir. Él te guiará y te cuidará, Él te usará y alma salvará. Cede ya tu derecho, deja a Cristo conducir. De Alaska, Nebraska, Nueva York a México, de Samoa a Lisboa, de Irak a Idaho, de Savannah a La Habana, de Quebec a Tombuctú, debemos contar a todos de Jesús. Debemos contar a los niñitos de Jesús. Debemos contar a los niñitos de Jesús. Debemos contar a los niñitos de Jesús. Debemos contar a todos de Jesús. De Alaska, Nebraska, Nueva York a México, de Samoa a Lisboa, de Irak a Idaho, de Savannah a La Habana, de Quebec a Tombuctú, debemos contar a todos de Jesús. Debemos contar a los niñitos de Jesús. Debemos contar a los niñitos de Jesús. Debemos contar a los niñitos de Jesús. Debemos contar a todos de Jesús. A ver, ¿dónde estoy? ¡Eh! ¡Ya llegué! ¡Qué bien! ¡Hola, niños! Uy, no los había visto. Espérenme. Hola, niños. Miren, ¿recuerdan las dos iglesias que hablamos la semana pasada? ¿Cuáles eran? Correcto, las Lomitas y la Soledad o Morada de Sión. Hoy vamos a ver a dos misioneros que son de impacto. Recuerden, un misionero no solo es aquella persona que viaja a un país largo, sino que cada uno de nosotros puede ser un misionero al compartir al vecino o al compartir en mi escuela. Estos dos misioneros que son de aquí de impacto se congregan aquí. Estoy seguro que muchos de ustedes lo han visto. Tal vez en escuela bíblica le gusta la historia como ella la cuenta, o lo han visto a él como canta de bonito en algunas presentaciones,
o en el coro de la iglesia. Entonces vamos a ver quiénes son estos misioneros. Bueno, niños, ¿quiénes conocen a esa persona que está ahí? Yo estoy seguro que a muchos de ustedes les ha dado clases y es Doña Itza. Doña Itza es una misionera de impacto. Saben, ella con un grupo de mujeres va a una escuela que se llama Cámara Junior. Queda relativamente cerca de aquí de la iglesia. Y ella con las mujeres que las acompañan comparten el evangelio a esos niños. También les han regalado Biblias. Qué importante es que ellos puedan tener la palabra de Dios en sus casas. Doña Itza con este grupo de mujeres van, les dan escuela bíblica, comparten evangelio y también les dan merienda y les muestran el amor de Dios a ellos. Es muy bonita la obra que ellas están haciendo con esos niños de esa escuela. Entonces, ahora, ¿quién es esa persona? Es Don Virgilio. ¿A quiénes de ustedes les gusta cómo canta Don Virgilio o lo han escuchado cantar? A mí me encanta. Él sirve en una escuela que se llama Jesús Aguilar Paz a los jóvenes adolescentes. Él va y les comparte el evangelio, les habla las buenas nuevas de salvación. También él va a los hospitales. Muchas veces nosotros no podemos sentir la tristeza que hay en los hospitales y la necesidad que hay. Pero él vio esa necesidad y él dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y decidió ir a hablarle a las personas que están en los hospitales. Él va, les comparte el evangelio y también ora por ellos. Bueno, niños, ahora vamos a orar por estos dos misioneros para que Dios los siga utilizando y también que nos utilice a nosotros en cualquier lado que vayamos, o con nuestros compañeros o nuestros familiares, que seamos misioneros dispuestos a ir por la obra de Dios. Señor, gracias por este día, Señor. Gracias por esa obra que hacen Doña Itza y Don Virgilio, Señor. Gracias por la Iglesia Impacto, Señor, que les has concedido los recursos para poder ayudarlos, Señor, y poder enviarlos a estos lugares para que tu evangelio sea predicado y las personas escuchen ese maravilloso mensaje de Cristo. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros también en nuestro corazón nos pongas el anhelo y la necesidad de compartirle estas buenas nuevas a todos los que pasen a nuestro lado. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, niños, los veo la otra semana para seguir viendo otras obras que la Iglesia Impacto ayuda por la gracia de Dios. ¡Nos vemos! Buen día, niños, estamos contentos de que estén con nosotros otra vez. Vamos a seguir aprendiendo acerca de nuestra misionera. Pero antes, ¿recuerdan cuál era el nombre de ella? Exacto, se llamaba Amy Carmichael. ¿Y recuerdan de qué país era? Sí, era de Irlanda del Norte y ella había ido de misionera a África. La semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de que ella quería rescatar a muchos de los niños que vivían en los templos. Y recuerdan que lo último que vimos fue que una carreta con 10 niñas habían entrado al templo. Lo recuerdan, y que el templo había cerrado y que Amy estaba muy preocupada por los niños. Y saben, esto me recuerda a algo. Quiero contarles algo cuando Amy era niña, ¿saben? Pero quisiera empezar con una pregunta. ¿Será que Dios ama a los niños? ¿Será que Dios ama solo a los adultos y a los niños no? Dios sí ama a los niños y Amy lo sabía. ¿Saben por qué? Ella creció en una familia cristiana y le habían hablado de Jesús. Ella, ¿saben? Sabía todo acerca de Jesús. Sabía que era el Hijo de Dios, sabía que era Dios mismo, sabía que había venido a la tierra, que vivió aquí y que murió. Amy también memorizaba versículos como los que ustedes memorizan en el mes de misiones. Ella también iba a la iglesia y saben, esto me recuerda una vez cuando Amy fue a una iglesia y el pastor de esa iglesia les pidió que cantaran una canción que se llama Cristo me ama y también les pidió que oraran en silencio. ¿Quieren saber qué más pasó? Amy cantó muy suavemente, pensando en las palabras que cantaba. Cristo me ama, pues murió, y la gloria Él me abrió. Mis pecados borrará, me dará la entrada allá. ¡Wow! ¿Vieron lo que pasó, niños? Amy había cantado y había orado a Dios. Y saben, como esta canción hablaba mucho acerca de Dios, ella comenzó a recordar a Jesús y comenzó a recordar todo lo que le habían hablado de Él.
Y saben, hasta este punto, Amy aún no había confiado en Jesús como el salvador de sus pecados. Y Amy comenzaba a pensar, ¿cómo es posible que Jesús hiciera tanto por mí y Él aún no es el salvador de mi vida? Y ella también comenzaba a recordar de que ninguna persona, por más que se esfuerce, puede conocer a Dios sin la ayuda de Jesús. Entonces, ella pensando en esto y queriendo ser salva, un día hizo algo. Amy cerró los ojos para orar, para hablar con Dios. Y saben, oró diciendo a Jesús que confiaba solamente en Él como el salvador de sus pecados y que quería que entrara en su corazón. ¿Vieron, niños? ¡Qué buena noticia! Al fin Amy había creído en Jesús como su salvador. A partir de ese momento, ella era una niña salva. Y saben, uno podría imaginarse de que Amy ya era una adulta cuando creyó en Jesús, pero no era así. Ella aún era una adolescente, ella era mucho, pero mucho menor que yo. Era una pequeña y ella comprendió algo. Ella aprendió que no necesita ser un adulto para creer en Jesús. Tanto los niños como los adultos, los hijos, los papás, los abuelos, cualquier persona puede creer en Jesús como su salvador y Él puede convertirse en el salvador de sus pecados. Y Amy, cuando ya había crecido y estaba en India, comenzó a recordar esto, cómo ella había conocido a Jesús y comenzó a pensar en los niños. Los niños de India también pueden conocer a Jesús, ellos necesitan conocerlo. Y ella estaba preocupada porque no lo conocían. Y saben, ella en particular estaba preocupada por los niños que habían en el templo. Y dentro de esos niños quiero contarle de una. Fíjense, ahí en el templo había una niña que se llamaba Prina, como pueden ver aquí. Su nombre era un nombre muy bonito porque, ¿saben? Significaba ojos de perla. Y las perlas son unas joyas muy, pero muy bonitas. Imagínense, quizás ella tenía ojos bonitos, yo no lo sé, pero su nombre significaba así, ojos de perla o Prina. Y, ¿saben? Esta niña era una niña aún muy, pero muy pequeña. Apenas tenía 7 años. Y como les dije antes, ella vivía en un templo frente a la casa de Amy. Lo único que los separaba era un río que pasaba por ahí. O sea que al final ellos estaban muy, pero muy cerca. Y saben, Prina un día hizo algo muy inesperado. Un día, Prina huyó del templo sin ser vista. Corrió 32 kilómetros hasta el pueblo donde vivía su madre. Ella tuvo que caminar durante 3 largos días para llegar a su casa. ¡Wow! ¿Vieron cuánta distancia recorrió Prina? 32 kilómetros. Eso es mucho. Tanto que se tardó. ¿Cuántos días dice que se tardó? Exacto, se tardó 3 días caminando. Ella de verdad quería estar con su mamá. No quería estar más tiempo en el templo. Y saben, cuando llegó, ella llegó gritando, ¡Mamá, mamá! ¡Por favor, defiéndeme! ¡Por favor! No quiero volver nunca más al templo. Ella probablemente hasta estaba llorando, ¡Mamá, no quiero ir al templo! ¡Por favor, deja que me quede contigo! Y las mujeres del templo iban tras ella. Y saben, cuando la mamá vio todo esto, cualquiera podría pensar que la mamá la aceptó. Pero saben, una mala noticia es que la mamá lo hizo a un lado a ella, a la pequeña Prina. Y saben, cuando llegaron las mujeres del templo, ella las entregó. ¡Qué triste noticia! ¿Se imaginan cómo se sintió Prina? Había sido rechazada por su mamá y otra vez tenía que regresar al templo. Entonces, las mujeres la llevaron de regreso y ella probablemente durante todo el camino iba llorando y llorando. No quiero ir al templo, porque ella verdaderamente no quiere ir al templo. Y ese día también le dieron una muy, pero muy mala noticia. Le dijeron, no llores. Pronto te vas a casar con el Dios y le vas a pertenecer. Imagínense estar casados con una piedra. Claro que Prina no quería eso. Y además, cuando llegaron, castigaron a la pobre Prina por haberse escapado. Saben, tomaron hierro muy, pero muy caliente y los pusieron sobre sus manos. Y ese fue el castigo. Las manos de Prina ahora tenían muchas cicatrices porque había sido castigada de una manera tan fea. Esa noche Prina se sentía muy, pero muy triste y aparte le dolían las manos. Y así se durmió, quizás llorando porque no quería estar en el templo y la iban a obligar a casarse con un dios falso y le quemaron las manos. Qué mal le fue a Prina ese día. Y los días fueron pasando y seguían pasando y un día pasó algo extraño. Una noche, Prina cayó de rodillas frente a la estatua de piedra. Sus manos quemadas le dolían muchísimo, pero las unió fuertemente mientras rogaba anhelando que su falso dios la escuchara. Ella le rogaba diciendo, déjame morir, solamente déjame morir. ¿Saben? La Biblia habla también de estos dioses falsos y le pone otro nombre, le llama de otra manera, le llama ídolos. Y estos ídolos son como este.
Este no era de los que Prina adoraba, pero eran muy parecidos y tienen algo en común. Todos estos eran falsos dioses para las personas. Hay unos que están hechos de piedra como este, hay otros que están hechos de madera, pero tienen muchas cosas en común. ¿Saben? Estos dioses de mentiras no pueden escuchar por más que yo les grite. Tampoco pueden verme ni pueden verlos a ustedes. Y yo los podría poner aquí, pero tampoco puede caminar. Este Dios no es como el de nosotros. Nuestro Dios sí mira, sí oye y sí se mueve a favor de nosotros. Y Él sí nos escucha. Pero ese Dios no podía hacer nada. Entonces no podía responderle a Prina porque es un Dios de mentiras. Prina se sintió muy triste y aparte que le dolían las manos aún por lo que le habían hecho. Y ella se fue a su cama, quizás hasta llorando de la tristeza, y en lo que iba a su habitación se encontró con una de las mujeres del templo y le comentó una historia. Empezó a decirle: Prina, no quiero que nunca más escapes. Hay una mujer extranjera que se está robando a los niños. ¿Y quién creen ustedes que era esta mujer extranjera? Exacto, era Amy. A Prina le habían dicho que Amy era una ladrona de niños y que los metía en su casa y que jamás, pero jamás los dejaba ir. Y Amy se fue pensando en esto: ¿quién será esa extranjera? Y se fue a dormir, y cuando estaba en la cama quizás ella pensaba: ¿y si esa extranjera en realidad no es tan mala? La verdad es que ella prefería estar con la extranjera en lugar que las personas del templo, porque ella pensaba: nadie puede ser peor que las personas del templo. Aquí me castigan, me quieren obligar a casarme con un dios, me quemaron las manos. Era un lugar muy muy feo, y ella empezaba a pensar en la extranjera. Y los días fueron pasando y Amy seguía pensando en esto. Y una noche ella pensaba: en verdad quiero salir de aquí. ¿Será que intento escapar? Y saben, esa noche Prina estaba decidida y comenzó su plan. Comenzó a salirse de su habitación y de todo el salón y logró salir del templo y salió corriendo por todo el camino de polvo. Luego cruzó quizás el río por algún puente intentando buscar a la mujer extranjera. Y en eso vio una mujer que llevaba un cántaro de agua, que es un jarro gigantesco de agua. Prina salió corriendo detrás de ella y se sujetó del vestido y le dijo: por favor, tiene que rescatarme, ¿es usted la mujer extranjera? Pero no era ella, era otra mujer de India. Y saben, esta mujer reconoció que Prina era del templo y la iba a ir a dejar otra vez ahí. Pero como era de noche, mejor la llevó a su casa porque no podían ver casi nada. Pero al día siguiente, cuando despertaron las dos, la mujer tomó a Prina y la llevaba al templo. Pero Prina comenzaba a rogarle y comenzaba a llorar: por favor, lléveme donde la extranjera, quiero ir donde ella. Prina insistió tanto que la mujer la dejó y la puso enfrente de la casa de Amy. Y saben, cuando llegó, quizás ella estaba un poco temerosa, pero comenzó a tocar la puerta. Y tocó la puerta. Y saben, Amy la abrió y se sorprendió de ver a Prina y le dijo: ven acá, pequeña, le dijo Amy, mientras la subía sobre sus piernas. Escuchó en silencio mientras Prina le contaba todo lo que había sucedido. Amy encontró una muñeca y la puso en los brazos de la niña que Dios le había enviado. ¡Wow! ¿Vieron cómo Amy recibió a Prina? La puso en sus piernas, le sonrió e incluso le regaló una muñeca. ¿Y saben cómo se sintió Prina cuando le regalaron esa pequeña muñeca? Se sintió muy, pero muy feliz. Se sintió tan feliz que quedó viendo a Amy a los ojos y le dijo: ¿sabes qué? No quiero volver nunca al templo. Allá jamás nadie me ha amado. Y Amy comenzó a pensar en lo que Prina dijo. Nadie la amaba. Y ella comenzó a pensar y recordó a alguien que sí amaba a Prina. Y ¿saben? Amy comenzó a contarles la historia de Jesús y le contó una historia completa que yo también quiero contarles a ustedes. ¿Saben? Todas las personas en algún momento tenemos un corazón como este. Es un corazón que está oscuro, lleno de pecado, está todo manchado. La Biblia dice que todas las personas hemos pecado y nos hemos separado de Dios. Y el pecado es hacer todo lo que a Dios no le gusta. Cuando nosotros vemos, oímos o hablamos algo que Dios no aprueba, estamos pecando. Y Prina entendió que ella también había pecado y se sentía triste. Pero Amy siguió la historia y ahora comenzó a hablarle de Jesús. Le dijo que él era el Hijo de Dios, que había venido a la tierra y que había nacido como un bebé. Y Jesús también era Dios. Y ese bebé creció y se hizo un hombre. Y saben, el corazón de Jesús jamás fue así, jamás estuvo oscuro, porque él nunca cometió ni un pecado. Nunca lo cometió. Entonces su corazón no estaba oscuro.
Y saben, algo más que dice la Biblia es que la paga del pecado es la muerte. Todas las personas que pecan tienen que sufrir la muerte. Entonces Jesús no merecía la muerte. Pero aquí viene otra parte de la historia. ¿Saben? Jesús murió y murió de una forma muy, pero muy fea. Murió en una cruz como esta. A él le clavaron las manos y le clavaron los pies a morir en una cruz. Pero si lo que nos lleva a la muerte es el pecado y Jesús nunca cometió pecado, ¿por qué murió? Él no merecía morir. Y saben, cuando Prina escuchó esta parte de la historia, se puso muy, pero muy triste porque Jesús había muerto. Entonces Amy comenzó a explicarle, Jesús murió por los pecados de las personas. Murió por los pecados de Amy, murió por los pecados de Prina, murió por los míos, por los de todas las personas que crean que Él es Dios y que Él es el Señor de sus corazones. Prina comenzaba a sentirse triste por la muerte de Jesús, pero Amy comenzaba a decirle, pero no tengas tristeza, no tengas temor. Sabes, después de que Jesús murió, pasaron 3 días y después de esos 3 días Jesús resucitó y ahora Él está vivo. Prina se sintió muy feliz y al escuchar esta historia, ella decidió creer en Jesús como su Señor. Y recuerdan cómo era el corazón de Prina. Era así, oscuro. Pero después de conocer a Jesús y decirle que fuera Él el Señor, su corazón se volvió completamente limpio. Ya no estaba sucio. Y saben, no solo Prina puede hacer esto. Cada uno de ustedes, si cree que Jesús no es su Señor, puede hoy creer en Él como el Señor de su vida, como el Rey de su vida. Pueden creer que Él vino a la tierra y murió por sus pecados. Y cuando eso pase, su corazón no va a ser más oscuro por el pecado, sino que se va a hacer limpio hacia Dios. Prina había aceptado a Jesús como lo hizo Amy y estaba muy, pero muy feliz. Ahora ella tenía a alguien que la amaba mucho, pero mucho. Y todo era feliz. Pero esa felicidad duró muy poco, porque unos días después las mujeres del templo comenzaron a rodear la casa de Amy y comenzaron a decirle, saca a esa niña de ahí porque la vamos a meter en la cárcel. Prina comenzaba a sentirse asustada porque la rodearon, eran muchas, pero muchas mujeres. Y saben, Prina agarró mucho, pero mucho valor y salió a la puerta y les dijo algo. ¿Quieren saber qué fue lo que dijo? Prina valientemente estaba de pie frente a las mujeres, junto a su nueva amiga. Prina sabía que Dios estaba con ella ayudándole. Ella anunció a la multitud valientemente, yo no quiero volver al templo. ¡Wow! ¿Vieron lo que pasó? Prina estaba decidida a enfrentarse a estas mujeres. Pero saben, Amy comenzó a dudar, comenzó a pensar, aunque Prina esté firme y no quiere ir al templo, estas mujeres pueden tomarla por la fuerza y la pueden llevar secuestrada. Pero Prina no estaba decidida a eso, se puso firme y les dijo, no voy a ir al templo. ¿Y saben qué comenzó a pasar con las mujeres? Ellas comenzaron a irse. Una se iba por un lado, luego la otra se iba por el otro y otra por otro. Y poquito a poquito, todas las mujeres se habían ido y jamás, pero jamás vuelven. Amy estaba muy, pero muy feliz porque Prina se iba a quedar con ella. Pero comenzó a pensar, ¿cómo llevaban a los niños al templo? ¿O de dónde es que venían estos niños? Y con estas preguntas Amy seguía pensando. Y saben, si ustedes también quieren responder esas preguntas, ¿cómo era que las personas llevaban a los niños al templo? Miren el video de la próxima semana. O saben, la iglesia también está abierta, así que pueden venir y vamos a estar contando de cómo los niños llegaban al templo. Muy bien, niños, entonces nos vemos la próxima semana. ¡Nos vemos! Chicos, qué bueno poder estar con ustedes otra vez aquí estudiando la palabra de Dios en nuestro mes de misiones. Hoy vamos a aprender un nuevo versículo, pero antes quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen pies bonitos? Me imagino que muchos están levantando la mano y estoy segura que sí es. El versículo que estudiaremos el día de hoy habla sobre los pies, pero no como tú piensas. Vamos a estudiarlo para saber de qué se trata. El pasaje se encuentra en Isaías 52, versículo 7, parte A. Esto significa que estudiaremos la primera parte de este versículo. Y dice así: Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. ¿Qué es lo que el Señor quería decirnos a través de este pasaje?
Bueno, vamos a leer la primera línea del versículo y dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Imagínate que alguien viene por el monte y que te trae alegres nuevas. Esto significa buenas noticias, noticias que cuando las escuchas alegrarán tu corazón. ¿Sabes qué? ¿Quiénes son aquellos que llevan las buenas nuevas a otras personas? Muy bien, son los misioneros. Pero Dios también nos dejó a nosotros la misión de llevar estas buenas nuevas a otras personas. ¿Sabes cuál es el contenido de esas buenas nuevas? ¿Cuál es el mensaje? Vamos a leer la segunda parte. Y dice así: del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. Ese es el mensaje de las buenas nuevas. Es el mensaje de salvación. Es contarles a otros que Cristo vino a morir por nuestros pecados, que somos libres porque Cristo pagó el castigo que nosotros merecíamos pagar. Así que si tú ya conoces a Jesús, cuéntale a otro de estas buenas nuevas que tú recibiste en tu corazón. Y si tú aún no le has recibido, si no le conoces, hoy es el día en que puedes arrepentirte, en que puedes pedirle a Jesús que limpie tu corazón y que viva en él para siempre. ¿Qué dice si aprendemos este versículo? Lo vamos a repetir primero, la primera vez, aplaudiendo. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación. Muy bien, ahora lo vamos a hacer dando vueltas. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación. Ahora, ¿qué dicen si lo hacemos brincando? A ver, todos de pie, ¿sí? Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación. Muy bien, y eso está en Isaías 52:7. Qué alegría poder estar con ustedes hoy y dejemos que este versículo quede guardado en nuestros corazones. Contémosles a otros del amor de Jesús por nosotros. ¡Hasta luego! Bueno, niños, vamos entonces a ponernos manos a la obra y vamos a hacer una manualidad para poder estar practicando y reforzar el versículo que aprendimos el día de hoy. Entonces vamos a hacer unas sandalias, ¿verdad? Para recordar que los pies de los que llevan la palabra de Dios son hermosos y nosotros los vamos a poner más hermosos con unas sandalias. Les voy a mostrar los materiales que tenemos, que vamos a usar el día de hoy. Vamos a utilizar marcadores, crayolas, tijera, pegamento. Yo aquí ya tengo lo que voy a utilizar, lápiz tinta del color que ustedes quieran o prefieran. Muy bien, vamos a trabajar entonces. Aquí, después de tener esto, vamos a empezar a recortar. Yo aquí tengo uno que yo ya inicié a cortar, ¿verdad? Lo recortamos. Cuando ya lo tengamos recortado, vamos entonces a hacer aquí, vamos a empezar a hacer la decoración de nuestra sandalia. Aquí yo utilicé un verde, yo utilicé un café, ahora voy a utilizar un anaranjado. Ustedes pueden utilizar los colores y los diseños que ustedes quieran. Tratemos de no cubrir las letras del versículo para que éstas se puedan leer muy bien. Vamos aquí, miren. Después de esto vamos a iniciar a colorear. Les recomiendo que utilicemos un color clarito para que no nos tapen los diseños que tenemos. Entonces empezamos a colorear. Yo tengo una aquí que yo ya inicié a colorear, ¿verdad? Y la coloreamos todo, ¿verdad? Después vamos a ver que nos queda así, ¿verdad? Cuando lo tenemos así, entonces pasamos a hacer la parte de aquí de la sandalia. Para eso está estas piezas, ¿verdad? Que yo ya las corté, ya las coloreé, ya las decoré como yo quería. Entonces ahora vamos a pasar a poner pegamento. En esta parte de arriba vamos a poner un poquito más, porque aquí es donde se unen las dos piezas. Aquí en esto de aquí vamos a hacerlo un poquito nada más.
La parte ancha de nuestra pieza va a ir hacia arriba y la parte angosta va a ir hacia abajo. Vamos a presionar un poquito y vamos a apoyarlo ahí. Vamos a poner nuestra otra pieza, igual la vamos a apoyar, ¿verdad? Ustedes pueden ver qué bonito nos queda. Ustedes pueden utilizar el diseño y la forma que ustedes quieran. Si ustedes quieren colorear sobre el versículo, mire, tienen que usar un color clarito. Se mira muy bonito y también se mira muy bonito aquí. Ahora, si ustedes no tienen cómo imprimir en su casa, ustedes pueden sacar un molde. Yo utilicé, por ejemplo, tengo una hoja blanca. También lo tengo en hojas de papel construcción de otros colores. Entonces yo utilicé una sandalia. Pueden pedirle una chancleta prestada a su mamá. Y ustedes pueden utilizar el marcador para contornearlo. O pueden utilizar un lápiz grafito por si no quieren manchar la sandalia u otra cosa. Aquí tengo yo también las piezas. Yo las hice así. Pero ustedes también pueden cortar una tira normal. Pueden doblarla a la mitad. Y después la cortan, ¿verdad? Miren, así como lo tengo yo aquí. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Miren, ustedes sacan su molde, lo recortan, lo colorean. Y también tenemos el versículo hecho en un pedacito de papel, que después también podemos pegarlo después de haber colocado todas las piezas en nuestras sandalias. Entonces, estas son las diferentes maneras en cómo ustedes pueden hacerlo, ¿verdad? Utilicemos nuestra creatividad. Y que tengan un buen día. ¡Nos vemos, niños! Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién vendrá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí y envíame a mí. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré aquí y quién vendrá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién vendrá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí y envíame a mí. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Muy buen trabajo, niños. Recuerden que pueden enviar su versículo de memoria y sus manualidades al número que aparece en pantalla. Y también recuerden descargar el devocional que está en la descripción de este video. It's long!